Y hoy estaremos hablando entonces en el día de hoy sobre el descanso es la frecuencia del espíritu. Gracia y paz, hermanos, estamos entrando ya en el 11º día de nuestro ayuno y nuestro devocional, donde estamos meditando en el libro 21 días en el diván de la gracia. Como hemos dicho todos estos días, si usted todavía no ha entrado, si todavía no se ha unido a este ayuno, lo invito a que juntos podamos estar haciendo parte de este momento tan importante como iglesia, que es nuestro ayuno de cada semestre. Y como hemos dicho, en estos días hemos estado ministrando palabras sobre el descanso, sobre la gracia, sobre descansar y confiar en el Señor. Y hoy estaremos hablando entonces en el día de hoy sobre el descanso es la frecuencia del espíritu. Sabemos que muchos cristianos, muchos hermanos han vivido días de estrés, de ansiedad, y quién sabe, muchos ya se han acostumbrado, muchos ya se ha vuelto una rutina vivir estresado, vivir ansioso. Ya prácticamente podemos decir que se volvió un vicio estar estresado, estar ansioso. Pero sabemos que esa no es la voluntad del Señor, ¿verdad? El Señor en toda su palabra siempre nos habla de su cuidado, de su provisión. En estos días estuvimos hablando sobre Jesús, allí cuando Él hablaba en Mateo al respecto de que por nada debemos estar ansiosos por lo que habemos de comer, habemos de beber, habemos de vestir, porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y Él cuida. Entonces normalmente la ansiedad tiene que ver con eso, de recursos, de provisión, y eso produce muchas veces ansiedad. Si nosotros leemos en el libro de Zacarías 4, vemos que el profeta tuvo una visión, dice la Biblia, y él veía como en su visión como unos tubos de oro, y por esos tubos de oro entonces vertían aceite dorado, y ese aceite servía de provisión para el pueblo de Dios. Claro que esa palabra también se aplica a nosotros, ese aceite fluyendo, que es la unción del Señor, que es el poder, la gracia del Señor, también está fluyendo sobre nuestras vidas. Hay unos tubos de aceite fluyendo, provisión para el pueblo de Dios en aquel tiempo y sobre nuestras vidas hoy también. Dios ya ha abierto provisión sobre sus hijos, por más que no podamos ver, ya está fluyendo. El problema es que cuando nosotros dudamos o estamos ansiosos, dijimos en estos días atrás que eso es incredulidad. Cuando nosotros somos incrédulos, estamos ansiosos, afanados, entonces como si cerráramos la llave de ese aceite que está fluyendo a través de los tubos. Es como si cerráramos esa llave y la provisión no viene sobre nuestras vidas, porque estamos impidiendo el mover de Dios sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras casas, nuestro hogar. Si nosotros abrimos allí en el libro de Isaías 30:15, dice así: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está tu salvación. En la serenidad y la confianza está tu fuerza. Amén. Dice el Señor entonces que en la serenidad y en la calma y en la serenidad y la confianza está nuestra fuerza. En el arrepentimiento y en la calma está su salvación. Y cuando habla salvación aquí, no está hablando necesariamente salvación del pecado, salvación del infierno para ir al cielo. Todas las veces que la Biblia habla de salvación, también está hablando de salvación de nuestros enemigos, salvación de nuestros problemas, salvación de ciertas situaciones o ciertas crisis que estamos enfrentando. Es por eso que en estos días debemos confiar. Dice el Señor que en la calma está la salvación y en la serenidad y la confianza está nuestra fuerza. Necesitamos entonces confiar. Y cuando hablamos calma, confianza, serenidad, no estamos hablando de pasividad. No estamos hablando de usted quedarse quieto ahí y que el mundo se le caiga encima esperando que Dios haga un milagro. Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros buscamos, nosotros corremos atrás,
nosotros salimos, vemos todas las puertas, golpeamos todas las puertas necesarias, pero llega un momento cuando no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando llega el momento en nuestras vidas que ya hicimos nuestra parte y que ya no podemos hacer más nada, no podemos estar ansiosos y angustiados. Debemos entonces entregar en las manos del Señor y confiar que Él hará. ¿Por qué? Porque el descanso libera favor sobre nuestras vidas. La primera mención, usted sabe que el Antiguo Testamento no es un libro de mucha gracia. Vemos en el Antiguo Testamento era más ley que otra cosa, donde el pueblo tenía que hacer por merecer, el pueblo tenía que hacer para ser bendecido. Si él no hacía algo por Dios, entonces ¿qué es lo que sucede? No había una bendición sobre sus vidas. Entonces, el Antiguo Testamento, las personas hacían para recibir. Hoy en el nuevo, en la nueva alianza, porque nosotros ya recibimos, porque ya Dios, Jesús allá en la cruz, ya hizo todo por nosotros, nosotros simplemente recibimos. Pero es interesante que allí en la Biblia, la primera mención de gracia en la Biblia se encuentra en Génesis 6:8, donde dice: pero Noé halló gracias ante los ojos del Señor. Es la primera mención de gracia. Pero si nosotros nos observamos allí, ¿verdad? El punto importante aquí en este pasaje no es solamente ese versículo, sino por qué Noé halló gracia en el Señor. Y ahí entonces tenemos que recurrir al significado de los nombres. Usted sabe que los nombres en la Biblia no están por acaso. Cada nombre tiene un significado. Para nosotros poder entender entonces por qué Noé halló gracia, necesitamos buscar entonces el significado de su nombre. En hebreo el nombre Noé es Noah, que significa literalmente descanso. Entonces podemos decir que Noé halló gracia en el descanso. El descanso también es un estilo de vida más elevado. Allí en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice así: Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. O sea, descansó. La Biblia dice que en 6 días Dios trabajó, Dios obró, Dios hizo toda la creación. En el séptimo día descansó, dice la palabra, de su obra y santificó el séptimo día. La palabra santificar es Gadash, ¿verdad? La palabra Gadash significa separado, consagrado. Entonces, la primera mención en la Biblia también de santificar está allí. Santificar, consagrar, entonces está asociado al descanso. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días, el séptimo día lo bendijo, lo santificó y descansó. Entonces, santificar tiene que ver también con descansar en el Señor. Es separar. La palabra yo sé que muchos vienen en su mente la palabra santificado, santo, santificar, como algo que no se puede tocar porque es santo, porque es solo para Dios. Pero en verdad la palabra santificar significa, la palabra santo, santificar significa separar para uso exclusivo de, consagrar para uso exclusivo de algo. Nosotros fuimos entonces hechos santos o santificados. ¿Por qué? Porque somos propiedad exclusiva del Señor. Él nos compró por un precio. Él pagó un precio alto por nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que Dios santificó aquel día, ¿verdad? Que es el Sabbat, el día sábado. Y ese día el pueblo de Israel no podía hacer nada. O sea, el pueblo de Israel trabajaba 6 días y el séptimo, el Shabbat, el sábado, ellos tenían que descansar. Era considerado el día de reposo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese día para el pueblo de Israel, en verdad, era el séptimo día. Ellos trabajaban 6 días y el sábado descansaban. Era el descanso físico para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos otro descanso. Nuestro descanso es al contrario. Nuestro descanso, dice la Biblia,
que después que Jesús resucitó, Él se le apareció a los discípulos el domingo. Ya sería el primer día de la segunda semana, ¿verdad? Ya sería el octavo día, y que significa recomienzo. O sea, Jesús, dice la Biblia, que se le apareció a los discípulos al octavo día, y después la iglesia entonces comenzó a reunirse todos los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo era el primer día de la semana, las primicias, lo primero, ¿verdad? Y eso nos habla también de que, de descansar, ¿verdad? De recomienzo, de que el primer día entonces, por eso que nosotros consagramos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, ellos descansaban después de 6 días de trabajo. Nosotros hoy entonces, nuestro descanso es de la redención. Nuestro descanso es ¿por qué? Porque el Señor ya trabajó por nosotros, y entonces nosotros entramos en el nuevo ciclo, en el nuevo inicio, ¿verdad? En el primer día de la semana nosotros comenzamos descansando, ¿verdad? Nuestro descanso es espiritual, nuestro descanso es descansar en la obra del Calvario. Amén. Allí en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. O sea, nuestro sábado es Cristo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos hermanos a veces de otras denominaciones, otras congregaciones, que a veces ellos guardan el sábado como un día de reposo y quieren que todo el mundo los guarde. La Biblia dice: nadie los juzgue. ¿Por qué? Porque nuestro día de reposo es Cristo. Amén. El descanso también es una actitud de fe. Allí en el Salmo 110:1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nosotros sabemos que este es un salmo mesiánico. El salmista David estaba declarando ya, viendo futuramente, en el momento cuando Dios Padre hablaba con el Señor Jesús, diciéndole: siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Y eso se cumplió entonces, se cumplió cuando Jesús entonces pagó un precio en la cruz. La Biblia dice que Él murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces Él está sentado, que esperando que sus enemigos sean colocados debajo de sus pies. Y la Biblia dice que Dios entonces lo colocó allí sobre toda autoridad, y que también dio toda autoridad a la iglesia, al cuerpo, que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia dice que fuimos nosotros resucitados y sentados juntamente con Cristo. O sea, nosotros ya estamos sentados con Cristo, ¿verdad? Allí a la diestra del Padre. Morimos con Él y resucitamos juntamente con Él, dice la Biblia, y estamos sentados con Cristo. O sea, sentados ¿para qué? Para esperar que el Señor coloque nuestros enemigos. El Señor está colocando sus enemigos, sus aflicciones, sus problemas debajo de sus pies. Es una promesa del Señor para nuestra vida. Y por último, la tierra prometida hoy es nuestro descanso. Allí dice Hebreos 4:11, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, en ese descanso, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. La Biblia dice entonces que el pueblo de Israel, cuando estaba yendo para la tierra prometida, ellos murmuraron contra Dios. Ellos comenzaron a quejarse, murmurarse, y la Biblia dice que por causa de esa murmuración, por causa de no creer, por causa de la incredulidad, ellos murieron en el desierto. Por eso que ese pasaje que nosotros leímos ahí, acabamos de leer en Hebreo, dice: debemos esforzarnos para entrar en ese reposo. ¿Cuál era ese reposo? La tierra prometida. Para el pueblo de Israel la tierra prometida era física, pero para nosotros hoy en estos días la tierra prometida es espiritual, es entrar en el descanso. Por eso que el Señor mismo allí en Hebreos 13:11 dice: no entrarán en mi descanso. O sea, juré en mi ira, dice el Señor, que este pueblo no entrará en mi descanso.
¿Cuál era el descanso en aquella época del Antiguo Testamento? Era la tierra prometida física, la tierra que fluía leche y miel. La tierra para nosotros hoy entonces prometida es entrar en el descanso. Y ahora sí, por último, el trabajo debe ser en el descanso. Dice allí 1 Reyes 5, 4 y 5. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en tu trono en lugar tuyo, será quien edifique templo donde se honrará mi nombre. La Biblia dice que David tenía el deseo de edificar una casa para el Señor. Y él dice que en cierta ocasión él estaba en el templo y dice: no puede ser que yo esté aquí en este palacio, yo esté en una casa, yo tengo un cuarto, yo tengo un lugar especial para mí y mi Dios esté en una tienda, ahí afuera en la intemperie. Haré una casa para él. La Biblia dice que el deseo de David era hacer una casa para el Señor, pero el Señor dice: tú no vas a poder hacer porque tú eres un hombre sanguinario, porque ya has derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón construirá esa casa en tu lugar. Y la Biblia dice entonces que David venció todos los enemigos, y cuando llegó la época de Salomón, que fue a edificar la casa para Dios, él dice: porque tengo paz por todas partes, edificaré casa para el Señor. Hubo tiempos de paz en la época de Salomón. ¿Por qué? Porque él tenía que edificar una casa para Dios. Hoy nosotros estamos edificando casa para Dios. Usted, yo, somos la casa del Señor, la habitación, el templo del Espíritu Santo. Estamos edificando una obra, una casa para el Señor. Pero solamente podremos edificar algo para el Señor cuando tengamos tiempos de paz, tiempo de descanso. Ese tiempo de paz, ese tiempo de descanso, usted y yo descansar en el Señor. Pare de afligirse con las necesidades de este mundo. Pare de afligirse con los problemas de este mundo, porque eso lo paralizan de hacer la voluntad del Señor, de vivir para el Señor. Mientras usted se preocupa con sus necesidades, con sus problemas, el Señor se preocupa de su obra. Cuando nosotros decidimos colocar, el Señor dice: venid a mí. Allí en Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor dice: traigan todas sus cargas para mí y tomen las mías, que son ligeras, livianas, y hallarán descanso. Si usted en estos días no ha podido encontrar descanso para sus problemas, para sus aflicciones, el Señor dice: traiga sus cargas a mí, denme sus cargas y yo le daré mi yugo, le daré mi carga, que es ligera, que es liviana, y hallarán descanso en mí. Amén. Que en estos días podamos confiar en el Señor, descansar en el Señor, creer que por más que estemos pasando momentos difíciles, el Señor está en el control y algo va a hacer. Él va a abrir las puertas a un trabajo mejor para usted. Él lo va a sanar y su nombre va a ser glorificado. Él va a darle lo que usted esté necesitando en estos días. Él abrirá las puertas sobre su casa, sobre su familia, sobre su hogar. Amén. Vamos a descansar en Él, confiar y ver que Él hará. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.